bienvenidos a su programa Ecoambiente. Yo soy Emanuel González. En este primer episodio hablaremos sobre la importancia de cuidar nuestro medio ambiente. Además, aprenderás a utilizar ese material que tienes en casa y ya no utilizas, como el plástico y el papel, en increíbles accesorios y manualidades. También te invitamos a conocer un lugar turístico en la región y al finalizar, en nuestra sección ¿Sabías qué?, te presentamos 10 datos interesantes sobre la importancia de cuidar nuestro medio ambiente. De abril se llevó a cabo en la Biblioteca Central UABC Campus Tijuana el Acopio 2016 Electrónicos y Papel. Acompáñenos a conocer un poco más de lo que sucedió en este importante evento. Bueno, es un evento que se organiza en apoyo a la comunidad, es como una especie de servicio social y también es parte de los proyectos de responsabilidad social de la universidad. Lo hacemos considerando que la ciudadanía no tiene un espacio a donde llevar a reciclar residuos reciclables, como lo son todos los equipos electrónicos en uso y el papel. Elementos a considerarse como importantes. Cada vez que reciclamos estamos ayudando a que no se usen materias primas nuevas. Estamos como reduciendo el desgaste de recursos naturales. Y de algún modo estamos fomentando la conciencia, ¿no?, del gasto y del aprovechamiento que pueden tener muchas cosas si les damos un segundo uso o si los utilizamos como materia prima para un nuevo objeto, un nuevo producto. La intención primordial dentro del contexto de la universidad es tomar conciencia para la comunidad universitaria. Estamos participando académicos, administrativos, alumnos, y pues tenemos como esta intención de propagar, ¿no?, la camiseta ambiental dentro de la comunidad UABC. Y además pues tenemos la intención de apoyar el medio ambiente con proyectos como estos. Estamos evitando que vayan a relleno sanitario una gran cantidad de residuos electrónicos que pueden ser altamente perjudiciales, sobre todo aquellos que tienen alguna sustancia química que puede ser tóxica para el medio ambiente, para el suelo o para el agua. Tenemos una organización interna que tiene, la intención de apoyar al visitante en cuanto al circuito de descarga. Tenemos un circuito de descarga para electrónicos, un circuito de descarga para papel y estamos regalando un obsequio. En este caso estamos regalando composta que se genera aquí mismo en el campus, en la unidad universitaria OTAI, y hemos entregado a una recicladora. Cada año buscamos la que nos pueda garantizar el reciclado de la totalidad de los residuos. En algunas ocasiones es difícil reciclar o recibir más bien monitores o aparatos que tengan pantalla, porque son de los que tienen mayor costo para su reciclaje. Hay que separar las sustancias tóxicas o las sustancias contaminantes y darles el destino que marca la ley ambiental como disposición final. Entonces no siempre hay como la posibilidad de invertir de las empresas. En esta ocasión tuvimos la suerte de contar con una que nos garantiza el reciclaje total y la disposición final de los contaminantes que contienen algunos de estos residuos. Se necesita mayor difusión y mayor concientización, así es de que pues es como nuestra obligación, simplemente porque somos consumidores y generamos mucho desgaste de recursos, el de tratar de poner un granito de arena en este tema. Ahora aprenderás a utilizar ese material que tienes en casa y ya no utilizas, como el plástico y el papel, en increíbles manualidades y accesorios. Vamos con Lisette, quien nos enseñará a hacer esta increíble manualidad. Hola, soy Lisette. Hoy vamos a aprender a hacer una manualidad con material reciclado. Acompáñenme. A continuación voy a mostrar el material que vamos a utilizar para hacer esta manualidad. El material que vamos a utilizar son botellas de plástico, listones, unas tijeras, colores,
y una pistola de silicón, así como botones. Estos son los materiales que yo voy a utilizar. Tú puedes utilizar cualquiera que tengas en tu casa que no utilices. Y ahora comenzamos a hacer la manualidad. Lo primero que vamos a hacer es tomar una botella de plástico y la vamos a cortar con las tijeras. Una vez que hayamos cortado la botella, ahora vamos a tomar la segunda botella y vamos a cortar por la parte de abajo. A continuación vamos a tomar un zipper y se lo vamos a pegar alrededor de la botella. Una vez pegado, vamos a proceder a abrir el zipper. Ahora vamos a pegar la parte de arriba. Ya que tenemos lista nuestra botella, ahora vamos a proceder a adornarlo como tú quieras. Y bueno, ya como lo vemos, así es como quedó nuestra manualidad. Lo único que hicimos es meterle colores. Y bueno, como ya lo vemos, amigos, lo fácil que es hacer nuestra manualidad con materiales que tenemos en casa. Muchas gracias por acompañarnos en esta sección. ¡Hasta luego! Te daremos a conocer 10 datos importantes que debes saber sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. Como por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado cuántas veces se puede reciclar el papel? ¿O cuánta basura produce diariamente una persona? Pues esto y mucho más en nuestra sección de ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? El papel se puede reciclar hasta 11 veces, se va convirtiendo en diferentes tipos de papel y cartón. Para producir 1 tonelada de papel se tienen que cortar 17 árboles grandes. El reciclaje de papel ahorra un 30% de la energía eléctrica y un 70% del agua que se utilizaría normalmente para producirlo a partir de madera. Cada segundo se cortan en el mundo espacios de bosques y selvas del tamaño de una cancha de fútbol. Cada persona produce casi 1.5 kilos diarios de basura. Anualmente se usan más de 1.000 millones de árboles para fabricar pañales desechables. El vidrio es 100% reciclable, puede reciclarse infinitamente, jamás pierde sus propiedades. El reciclaje de vidrio ahorra 20% y 50% de la contaminación atmosférica y de las aguas respectivamente. Globalmente se reciclan 80.000 toneladas de vidrio y se arrojan 920.000 toneladas al ambiente. Una bolsa de plástico tiene un tiempo de uso medio de entre 12 y 20 minutos, pero tarda entre 15 a 1000 años para degradarse. El aluminio que se arroja al medio ambiente permanece un mínimo de 500 años. Se calcula que una pila de mercurio pueda contaminar 600.000 litros de agua. Una alcalina contamina 167.000 litros de agua, mientras que una de óxido de plata 14.000 litros. Una vez la batería del celular se ha cargado, este sigue consumiendo electricidad hasta que se desconecta. Por cada litro de tequila se contaminan 10 litros de agua. Esto es ¿Sabías qué? No tirar basura o cerrarle la llave mientras nos cepillamos los dientes son acciones simples que tú puedes hacer para cuidar el medio ambiente. Procuremos siempre que nuestras acciones dejen una huella verde en nuestro camino. Esto fue todo por el día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Emanuel González y es un gusto para mí haberles presentado este contenido tan importante del medio ambiente.